Hola chicas y chicos, bienvenidos a su canal Ana la Cubana. Hoy vamos a hacer unos DIY. Son 3 ideas de coronas muy fáciles y económicas para decorar en Pascuas. Espero que les gusten. Para esta idea vamos a utilizar cartón. Estoy marcando 2 círculos para después recortarlos. Yo utilicé un cúter y también una tijera. Este cartón es un poco delgado, por eso volví a recortar otro pedazo igual para que sea doble y tenga más estabilidad. Pero si ustedes tienen un cartón gordo no necesitan este paso. Ahora con esta tela blanca voy a forrar el cartón. Y estoy haciendo unos cortes en la tela para que sea más fácil pegarla. Yo lo estoy pegando en 2 partes porque mi tela era muy delgada. Pero si ustedes tienen una tela más grande, solamente lo pegan completamente. Pero yo lo tengo que pegar en 2 partes. Y así es como quedó. Ahora lo voy a decorar. Pero primero voy a hacer las orejas con este alambre que tenía aquí en casa. Y las voy a forrar con la misma tela que forré el cuerpo del conejo. Discúlpenme, pero la parte donde estoy forrando las orejas no se grabó. También le voy a poner este hilo para después poderlo colgar y le pegaré las orejitas aquí. Así es como quedó forrado con tela. Ahora lo voy a decorar con estas flores y también le voy a poner estas espigas blancas, una de cada lado. Por aquí abajo le voy a poner estas flores rosadas para darle un poquito de alegría. Y también le voy a poner estos huevos de Pascuas. Y vamos a ver cómo se ve en la puerta. Esta cabeza de conejito me costó 1 euro. Todavía tiene el precio. Y la vamos a transformar muy bonita. A veces solamente con un poquito de imaginación podemos cambiar las decoraciones. La voy a pintar con este color y vamos a ver cómo queda. Este color a mí me gusta mucho y además está en tendencia. Pero como es un color tan fuerte, no la voy a cargar mucho de decoración. Solamente le voy a poner algunos detalles. Déjenme en los comentarios qué ustedes opinan de este color y si les gustó cómo lo decoré. Miren, ya se secó la pintura y así es como quedó. La voy a decorar con esta cinta. Voy a tratar de hacer un lacito. Seguramente ustedes lo hacen mejor que yo, pero bueno, yo les traigo la idea y ustedes la recrean a su gusto. Le voy a poner el lacito aquí. Presionamos un poquito para que se pegue y también le voy a poner esta flor
Es un tulipán. Y también le voy a poner estas plumas que me encontré, que eran de otra decoración. Miren qué bonito se ve. Voy a ponerle este hilo para colgarlo y vamos a ver cómo se ve en la puerta. Para esta idea voy a utilizar esta corona que ya tenía en casa y le voy a poner este conejito de madera que encontré también de otra decoración. Le voy a poner este lazo en el cuello, se lo voy a pegar aquí atrás con silicona. Para ponerlo en la corona le voy a poner estos alambres porque con pegamento no se puede pegar porque es de madera, como ya les dije. Por aquí tengo este lazo que es de hilo de yute y cintas. A los hilos de yute le estoy poniendo estas bolitas para que se vea más bonito. Y al final le voy a hacer un nudo para que no se caigan las bolitas. Ahora le voy a poner este cartelito por aquí que quiere decir bienvenidos. Y le voy a poner este lazo aquí. Y por la parte de abajo del conejito le voy a poner estas florecitas blancas. Y así es como queda nuestra corona. Ahora vamos a colgarla en la puerta a ver cómo se ve. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden suscribirse, regalarme un like y activar la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video, YouTube les notifique. Las espero en el próximo. ¡Chao!